Pero gradualmente, en algún momento durante el año, Noji había descubierto de repente que ya no era tan fácil de presionar. Sus movimientos incómodos a principios de año se habían ido, y un día, incluso logró conectar una patada. Era más fuerte de lo que esperaba, y fue enviada volando fuera de la platier. Sus amigos estaban inmediatamente a su lado ayudándola a levantarse, pero cuando levantó la vista, Naruto ya estaba saliendo de la plataforma, sin mirarla por segunda vez. Noji odiado él. Ahora era la evaluación de Taijutsu de fin de año. Ella bajó a su postura inicial preferida, una compacta y defensiva que todavía le daba suficiente maniobrabilidad para salir a la ofensiva en un instante. No había luchado contra Naruto desde que la había pateado, pero sabía que ya no podía subestimarlo. El único que parecía poder derribar al niño hoy en día era Sasuke, y bueno, nadie vence a Sasuke. Comenzar. Noji se tensó, preparándose. Pero para su molestia, Naruto no se movió. Él solo se quedó allí, observándola con una mirada en blanco en su rostro, y después de unos segundos, ella no pudo aguantar más. Su cabello rojo se burló de ella, llenándola de ira, y ella le cargó. Tenía las manos extendidas y se lanzó hacia adelante. Cuando él se hizo a un lado, sintió que algo le aplastaba la espalda y, gruñendo de dolor, se cayó de bruces. Antes de que pudiera volver a ponerse de pie, sintió que Naruto se echaba a un lado y la empujaba fuera de la platier. Aterrizó bruscamente con un ruido sordo y tosió cuando una nube de tierra estalló a su alrededor. El ganador es Naruto. Noji obligó a su dolor en el cuerpo a darse la vuelta, y al ver la espalda de Naruto mientras salía de la plataforma, sintió que se le formaban lágrimas calientes en los ojos. Ella realmente lo odiaba. Después de la evaluación del año, cuando Iruka llevó a Naruto a un lado y le preguntó si quería ser transferido a una clase de nivel superior, respondió sí sin dudarlo un segundo. En lugar de estar en la cima de su clase, como lo estaba ahora, probablemente tendría que volver a estar en el último peldaño nuevamente. Pero a Naruto no le importó. Sabía que con paciencia y trabajo duro, sus maestros lo guiarían una vez más. Me alegro de que haya funcionado, fue el último comentario de Iruka a Naruto, aunque no entendió del todo lo que significaba el CH-Nin. Ese invierno, Naruto pasó aún más tiempo en los archivos que antes, decidido a comenzar temprano sus estudios. Y finalmente, cuando llegó la primavera y la academia se abrió nuevamente, se encontró parado frente a otra clase de rostros extraños que lo miraban con ojos hoscos. Acurrucándose con una mirada en blanco, se preparó para otro año más de burlas y burlas insufribles. Sin embargo, para su sorpresa, sus nuevos compañeros de clase eran ligeramente diferentes. Eran mayores que él, tenían 9 o 10 años, y descubrió que, en cierta medida, habían surgido de la crueldad ignorante de su infancia. Tenían la edad en que comenzaron a pensar por sí mismos en lugar de seguir ciegamente lo que sus padres les dijeron que hicieran. Pero al mismo tiempo, nadie se le acercó. Naruto no era un extraño, pero no era uno de ellos. Él era solo, algo que se sentó a su lado en su salón de clases y se enfrentó a ellos afuera. Bueno, eso estuvo bien con Naruto. Se había llevado bien sin amigos en su primera clase, y la nueva paz en su clase actual era más que suficiente para él. Tenía sus maestros en los archivos. Le enseñaron y le hicieron compañía. E incluso más que eso, eran sus amigos, y Naruto no tuvo que esconderles nada. Naruto tenía dos secretos que nunca le había contado a nadie más. El primero era que sentía dos tipos de chakra corriendo por su cuerpo. Por supuesto que no podía ver nada de eso, pero si tuviera que describirlos en términos de cómo se sentían, diría que el primero se sintió amarillo, y que se sintió el segundo rojo. Nunca había intentado directamente usar el segundo chakra. Se había enterado desde el principio de que, siempre y cuando se concentrara en su chakra amarillo, podía dirigirlo fácilmente a reunirse donde quisiera. El chakra rojo era mucho más salvaje y mucho más terco, y a veces interrumpía su chakra, haciendo que su ninjutsu fallara. Después de algunas deliberaciones y varios dolores de cabeza, había dejado de lado su chakra rojo, centrándose en cambio en controlar su chakra amarillo. El segundo secreto fue que cuando empujó su chakra rojo, apareció un curioso sello negro en su abdomen. Se parecía al símbolo en los hombros del uniforme ninja, con líneas onduladas que salían como los rayos de un sol, pero no había mucho más que Naruto pudiera descifrar al respecto. Después de todo, en la academia, no habían aprendido nada más allá de los huesos de Efenjutsu, y mucho menos nada sobre poner sellos en una persona. Las implicaciones de que había un sello en su cuerpo fueron inicialmente escalofriantes.
¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo había puesto allí y qué estaba sellando? ¿Fue quizás la fuente de su chakra rojo? Para su decepción, no había nada útil sobre el tema del Efenjutsu avanzado en los archivos, y cuando trató de razonarlo en su mente, todo lo que hizo fue darle dolor de cabeza. Pensando en ello racionalmente, Naruto habría esperado que hiciera todo lo posible para descubrir el sello. Y, sin embargo, curiosamente, no sintió la compulsión de hacerlo. Por el contrario, encontró que el tema del sello incluso se le escapaba de la mente, a veces hasta el punto de que tenía que detenerse y pensar en lo que estaba buscando en los archivos. Fue una cosa extraña. Pero aparte del dolor de cabeza ocasional, no parecía afectarlo de ninguna manera tangiblemente negativa. Ni había nadie a quien pudiera haber preguntado al respecto en primer lugar. Al final, después de varias semanas de frustración, lo dejó de lado para siempre y dejó de pensar en ello. Y así, pasaron los meses. Todas las mañanas, Naruto se despertaba temprano y, después de sus rutinarios grupos de flexiones y dominadas, según lo recomendado por un pergamino de entrenamiento corporal, practicó la construcción de chakra caminando por las paredes de su departamento. También comenzó a pasar las mañanas meditando y concentrándose en sentir el flujo de su chakra corriendo por su cuerpo. Era difícil creer que alguna vez hubo un momento en que no sabía que era el chakra, era el espíritu de su propio yo circulando por todo su cuerpo. Por las tardes, Naruto asistió a la academia y aprendió sobre chakra y sellos de mano, dominando técnicas básicas. Estudió cómo establecer trampas, cómo disfrazar su propia presencia y cómo eliminar la mayor cantidad de sonido posible de sus movimientos. Aprendió a detonar etiquetas explosivas de forma remota con chakra, y pudo liberarse de todo genjutsu básico. Era más pequeño que todos los demás en su clase, por lo que no ganó tan fácilmente como antes, pero se aseguró de que ninguna de sus pérdidas fuera en vano. En cambio, aprendió a tejer dentro y fuera para confundir a tu oponente y cómo usar los movimientos y el peso corporal de sus oponentes contra ellos. Y por las tardes, Naruto se apresuró a encontrarse con sus maestros y amigos en la biblioteca de archivos. A cambio de su lealtad, le concedieron sus secretos, enseñándole la tradición de cómo funcionaba Jutsu, de cómo se usaban sellos manuales para manipular la cantidad de chakra que se usaba para alimentar una técnica. Aprendió que si bien la academia les enseñó la forma tradicional de usar sellos y jutsu, un verdadero maestro del ninjutsu podría realizar un jutsu complejo con solo un sello de mano. Naruto se había convertido en un visitante tan frecuente en los archivos, que eventualmente, el CH Nin había dejado de prestarle tanta atención. No quería perder su confianza, pero a veces, cuando pensaba que era seguro, se escabullía de la sección de la academia y entraba en los estantes de jutsu de nivel superior. Fue allí donde descubrió que una técnica llamada Kage Bunshin, técnica de clonación de sombra, existía, cuya utilidad superó con creces la de la versión más simple que aprendieron en la academia. Decidido a dominarlo, lo deslizó de nuevo con él en la sección de la academia. Luego, leyó rápidamente las instrucciones, ocultándolo detrás de un pergamino sobre las aplicaciones del agua jutsu en la agricultura. Al leerlo, se hizo evidente en cuanto a la razón por la que no lo enseñaron en la academia. A diferencia de los clones ilusorios, los clones de sombra tomaron sustancialmente más chakra, era una cantidad que la persona típica no podía permitirse gastar. Sin embargo, en sus experimentos con sus diferentes tipos de chakra, Naruto se había dado cuenta de que sus reservas de chakra superaban con creces las de los niveles de ninja comunes. Y así, con una práctica extensa en el bosque, finalmente pudo convocar con éxito varios clones de sombras. Continuando con sus estudios, también comenzó a leer sobre la teoría del chakra. Leyó sobre la afinidad del chakra, y de una prueba con papel especial de chakra, se enteró de que tenía afinidad por el elemento viento. A partir de entonces, siguiendo los diagramas bastante crípticos proporcionados en los pergaminos, comenzó a experimentar moldeando su chakra amarillo, observando cómo cambiaban sus propiedades dependiendo de cómo lo manipulara. Cuando Naruto primero logró cambiar la forma de su chakra para que fuera lo más afilado y delgado posible, y luego lo lanzó, se encontró siendo despeinado de sus pies cuando una fuerte ráfaga de viento explotó en el área que lo rodeaba. Aunque fue agotador, también fue estimulante, y Naruto resolvió agregar manipulación elemental a sus ejercicios diarios, decidido a dominarlo. De esta manera, pasaron 3 años lentamente. Cuando Naruto tenía 10 años, se graduó de la academia en la cima de su clase y fue puesto en el equipo 7 con otros 2 geninos, una niña llamada Mayuka Mizuki y un niño llamado Rayagane.
Mayu, una pequeña niña olvidable con colas de cerdo marrón, era tímida y parecía demasiado temerosa de Naruto como para hablar en su presencia. En cambio, se escondió detrás de su otro compañero de equipo Rai, un chico de cabello oscuro y bronceado cuya cara estaba algo empañada por una cicatriz que corría sorprendentemente por su mejilla izquierda. Ninguno de los dos parecía completamente complacido de estar en el mismo grupo que el paria del pueblo. Su maestro Hotanin fue el famoso shinobi Kopi Ninja Kakashi, apoyado contra la barandilla del jardín de la azotea. Kakashi miró en silencio a su nuevo equipo de geninos. Sus expresiones faciales y la forma en que se habían posicionado eran muy reveladoras. La niña, Kamizuki Mayu, se estaba mordiendo el labio inferior y parecía que quería estar en otro lugar que no fuera allí. Kakashi se preguntó por un momento cómo había pasado la prueba de la academia. Había obtenido uno de los puntajes más bajos en ninjutsu y el más bajo de facto en taijutsu. Pero la chica de aspecto olvidable aparentemente tenía un poco de talento para el genjutsu, e incluso había logrado ocultar su presencia al instructor de CH Nin, lo cual fue realmente impresionante. Por el momento, sin embargo, se aferró al brazo del niño que se extendía en el suelo junto a su Agane Rai. Cuando Kakashi dejó que su mirada permaneciera en la larga cicatriz en su rostro, el niño frunció el ceño con el ceño fruncido. Él miró hacia otro lado. Parecía que el hermano menor de Kotetsu sería un puñado de hecho. Finalmente, dejó descansar sus pensamientos sobre el tercer genin Uzumaki Naruto. Era 2 años menor que los otros dos y, sin embargo, había aprobado con el puntaje total más alto en el examen. Su nuevo Itayate brillando en su frente, se sentó notablemente aparte de los otros dos. Aunque la cara en blanco de Naruto era bastante más difícil de leer, Kakashi podía distinguir una nota de determinación arraigada en los ojos del niño. Oro. Tenía que preguntarse qué quería probar exactamente el niño. A pesar de sus mejores esfuerzos, al ver la cara de Naruto de cerca de esta manera, Kakashi no pudo evitar pensar en su propio sensei y el niño pudo haber tenido el cabello de su madre, pero todo lo demás era de su padre. Mientras había estado bajo estrictas órdenes del tercer Hokage de no acercarse a Naruto hasta ahora, había visto desde lejos cuánto había sufrido el niño a manos de los aldeanos ignorantes. El tercero había dicho que la experiencia lo haría fuerte, tal como Minato había querido. Pero Kakashi no pudo evitar pensar que su viejo sensei habría estado furioso con él por dejar crecer a su hijo sin saber cuánto había sido amado. Por fin, Kakashi aplaudió para llamar la atención de su nuevo equipo. Soy tu nuevo instructor de Hotanin, Ataque Kakashi. Para que pueda conocerte mejor, vamos en círculo con tus nombres. También puedes decirme tus gustos, disgustos, pasatiempos y tus sueños. Los tres geninos lo miraron en silencio, y Kakashi tuvo que reprimir un suspiro. ¿Qué tal si vas primero? Hizo un gesto hacia Rai, quien frunció el ceño nuevamente pero accedió. El nombre es Agane Rai, se quejó el niño. Me encanta cualquier cosa que tenga que ver con las armas. Mi objetivo es convertirme en el mejor especialista en armas en Konoha. Y giró a Kakashi, odio que me ordenen. Un puñado, Kakashi pensó para sí mismo. Ahora la niña, ordenó. Mayu se puso rígido bajo su mirada y Kakashi notó con oculto interés cómo, por alguna razón, sus ojos parpadearon momentáneamente en dirección a Naruto. Mi nombre es Mayu. Me gustan los pájaros y no me gusta. Bien. Mi pasatiempo es mirar el cielo y, mi sueño es trabajar con huérfanos algún día y mejorar sus vidas. Mientras decía esto, Kakashi había seguido su lenguaje corporal con cuidado. Casi todo el tiempo, se había estado mordiendo las uñas mientras miraba las sandalias. Pero mientras hablaba de su sueño, había dejado de inquietarse y su voz no había flaqueado ni una vez. Quizás la hermana menor de Izumo tenía más sustancia de la que inicialmente le había dado crédito. De repente, una voz habló sin que Kakashi lo indicara: soy Uzumaki Naruto. Planeo convertirme en el próximo Hokage. Kakashi parpadeó. Era la primera vez que realmente escuchaba la voz de Naruto, era incluso tonificada y templada, lo que era de esperar teniendo en cuenta el estilo de vida aislado que sabía que el niño había llevado. Pero sus palabras, su falta de bravuconadas vacías, y aún más, la convicción detrás de ellas, ahora eso, fue una sorpresa. Escondió una sonrisa detrás de su máscara. Tal vez el tercero había estado justo después de todo. Parecía que el hijo del cuarto había crecido para ser bastante interesante. Al día siguiente, el equipo Genin recién formado esperó en el campo de entrenamiento para su nuevo Hotanin Sensei.
Aunque Kakashi les había dicho que llegaran temprano, parecía que el hombre mismo iba a llegar tarde. Retumbando sobre tener hambre, Rai se extendió por el suelo. Con la cara pellizcada de hambre, Mayu se sentó a su lado. Mientras pasaban los minutos y el sol subía por el cielo, Naruto observó a sus nuevos compañeros de equipo en silencio. Rai Agane y Mayuka Mizuki. Nunca se había dado cuenta de ninguno de ellos en sus clases. Aunque eso no decía mucho, cuando apenas había interactuado con ninguno de sus compañeros de clase en los últimos años. Lo poco que podía recordar de ninguno de ellos era superficial. En el mejor de los casos Rai era ruidoso y Mayu estaba callado. Parecía que los dos también se habían conocido desde hace bastante tiempo, considerando cuán apretado Mayu se quedó al lado de Rai. Nada de esto le habría importado a Naruto, excepto por el hecho de que ahora eran un equipo. Retuvo un suspiro. Deseó que lo hubieran puesto solo en un equipo. Hubiera sido menos engorroso de esa manera. Aunque Naruto había hecho un esfuerzo por mantenerse alerta, cuando su estómago comenzó a hacer ruidos retumbantes, se instaló en el suelo. Cerrando los ojos y enfocándose en la corriente de chakra que corre por todo su cuerpo, Naruto comenzó a pensar en su situación actual. ¿Por qué se les había dicho explícitamente a los tres que vinieran tan temprano para entrenar? ¿Por qué no había venido Kakashi todavía, dejándolos solos juntos? ¿Qué tipo de prueba podría ser, que determinaría si continuarían entrenando como geninos o regresarían a la academia como fracasos? Seguramente nadie esperaba que pudieran derrotar a un Hokage. Y lo más importante, ¿por qué les habían dicho que se saltearan el desayuno? Irónicamente, fue el hambre aguda que le sacudió el vientre lo que le recordó la claridad. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Necesitamos un plan, dijo en voz alta. Sus compañeros de equipo parecían sorprendidos de que se dirigiera a ellos. ¿Qué quieres decir? Dijo Rai, con respecto a él a través de ojos estrechos. La prueba de Kakashi Sensei probablemente implicará que tengamos que unirnos para vencerlo, explicó. Es por eso que llegó tarde. Sabía que no discutimos nada ayer, así que ahora nos está dando tiempo para elaborar un plan. De hecho, probablemente nos esté mirando desde algún lugar en este momento para ver cómo pasamos este tiempo. Con las cejas levantadas, Rai miró a su alrededor con escepticismo. Yo no lo sientas en ningún lado. Él es un Hokage, dijo Naruto. Se volvió para mirar a Mayu, notando cómo ella se estremeció bajo su mirada. Te especializas en Genjutsu, ¿verdad? Se volvió hacia Rai. Eres un especialista en armas de largo alcance. Y de nosotros aquí, soy el mejor en Taijutsu. Si nos unimos y combinamos nuestras habilidades, creo que tenemos una oportunidad decente de vencer a Kakashi Sensei. Sus compañeros de equipo intercambiaron miradas. Entonces, Rai miró a Naruto y, para su sorpresa, le dio un guiño. Considerando cómo se había presentado el otro chico. Odio que me ordenen. Esperaba que peleara más. ¿Cómo fue idea tuya? Dijo Rai, ¿qué quieres que hagamos? Cuando Kakashi finalmente llegó, Naruto se sintió razonablemente satisfecho con el plan que habían elaborado. Hacer que los otros dos cooperaran con él también había sido mucho más fácil de lo que esperaba. De hecho, le hizo preguntarse si debería haber hecho un mayor esfuerzo para llegar a los demás en su clase. Tu prueba es tomarme estas dos campanas antes del mediodía, dijo Kakashi, luciendo lo más desinteresado posible. Cualquiera que no entienda, la campana estará atada a la roca y obligada a ver a los demás comer. Bueno, ahí estaba. Ciertamente resolvió el misterio de por qué se les había dicho que se saltearan el desayuno, pero ahora presentaba otro problema. ¿Se había equivocado acerca de la razón por la que se les había dado tanto tiempo juntos? Si uno de los tres ya estaba programado para fallar automáticamente, ¿cómo podrían trabajar juntos como equipo? Solo una mirada a cómo Rai y Mayu estaban mirando a Naruto le dijo que sin duda lo traicionarían si las cosas salían a un punto crítico. Afortunadamente, habían tramado algunos planes de respaldo en el posible caso de tal evento. Justo cuando Kakashi había comenzado el reloj, Naruto hizo un movimiento a los otros dos plan B. Cuando no hubo una respuesta inmediata, se tensó, se moverían como habían acordado. Es cierto que había hecho otro plan de respaldo propio en caso de que sus compañeros de equipo lo traicionaran desde el principio, pero sus posibilidades de éxito eran significativamente más bajas. Pero para su alivio, justo cuando estaba a punto de considerar un cambio en los planes después de todo, asintieron con la cabeza y luego desaparecieron en un movimiento borroso. Dirigiendo chakra hacia sus pies, Naruto saltó silenciosamente un árbol para ganar un terreno más alto.
Una vez asegurado en una rama, verificó la ubicación de Kakashi. Para su sorpresa, parecía estar parado donde lo habían dejado. O el hombre realmente los subestimó, o era un clon. Tenía que haber una razón detrás de esta farsa de prueba. Parecía poco probable que Kakashi fuera simplemente un sádico y se deleitara con los geninos fallidos. Que el hombre parecía demasiado aburrido para eso. Era más probable que estuviera tratando de enseñarles algún tipo de lección significativa. Sin embargo, la prueba se configuró de una manera que garantizaba que al menos uno de ellos fallaría. ¿Se suponía que esto era una demostración de sacrificio personal? ¿Estaba destinado uno de ellos a sacrificarse patrióticamente por el éxito de su misión? Desde la esquina de su ojo, vio una bandada de pájaros azules saliendo de un árbol a unos 100 metros de distancia. Era la señal. Levantando los brazos hacia atrás, Naruto arrojó varios shuriken y kunai hacia abajo en la figura de Kakashi. Con ojos sombríos, los vio golpear a su objetivo. Y con una explosión de humo blanco, Kakashi desapareció, revelando un tronco de árbol en su lugar. Era un clon, entonces, lo que significa que el verdadero Hotanin se había escondido y probablemente estaba viendo, lo que solo podía significar malas noticias para Naruto, que acababa de regalar su propia ubicación. Al caer de nuevo en el suelo, comenzó a correr. Antes de que Naruto llegara demasiado lejos, sintió la presencia de un perseguidor activo que solo podía ser Kakashi. Sin hacer signos visibles de reconocimiento, comenzó a disminuir la velocidad, como si se cansara. Luego, sin previo aviso, cayó al suelo y arrojó varios shuriken en el lugar en el que sintió que estaba. Un momento después, la presencia se desvaneció. Su pulso se aceleró cuando vio algo plateado justo a su lado. Naruto se apartó del camino. Justo cuando aterrizó, había una nube de polvo, y cuando se despejó, Kakashi estaba parado detrás de él. No está mal, dijo Kakashi. Pasó un latido donde Naruto permaneció inmóvil, y se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego, con una explosión de humo, Naruto desapareció y un tronco se hizo añicos en el suelo. Hubo un silbido, y reconociéndolo en un abrir y cerrar de ojos como el indicador de una etiqueta explosiva, Kakashi inmediatamente se salió del camino. Mientras giraba en el aire, una figura pelirroja salió de los arbustos cercanos y se precipitó hacia él. Levantando el brazo justo a tiempo para bloquear la patada, Kakashi extendió la mano con la mano libre para cerrar los movimientos del niño. Pero incluso cuando su mano se asentó alrededor del tobillo de Naruto, el niño se giró en el aire, balanceando la longitud de su otra pierna en el cuello de Kakashi. Obligado a soltarse para evitar que le aplastaran la tráquea, observó cómo Naruto aterrizaba ágilmente sobre sus manos antes de volver a ponerse en posición vertical. Sin una pausa de un momento, Naruto le arrojó otra etiqueta explosiva. Cuando Kakashi saltó a un lado nuevamente, vio que el genin había comenzado a hacer rápidamente algunos sellos. Antes de que Kakashi pudiera ver qué técnica estaba formando, la etiqueta se había quemado y lo distraía momentáneamente. Al segundo siguiente, una fuerte ráfaga de viento estalló además de él, recogiendo una nube de hojas y polvo para crear una tormenta en miniatura en el claro. Interesante, así que Naruto tenía afinidad eólica al igual que su padre. Pero Kakashi tuvo que sonreír ante la ingenuidad del plan del genin. Si el objetivo de Naruto había sido cegarlo, desafortunadamente para él, Kakashi no necesitaba confiar en su visión para poder sentir dónde estaba. Y como se esperaba, sintió al niño corriendo directamente hacia él. Doblando las piernas, se preparó para saltar sobre Naruto. Cuando de repente, sintió que más de 20 kunai disparaban directamente hacia él desde arriba y hacia atrás. Mierda, pensó Kakashi, ya que se vio obligado a rodar hacia un lado. En la emoción, se había olvidado de los otros dos. Una vez más, Kakashi esquivó otro barrido de piernas de Naruto, escaneando el área en busca de Rai mientras lo hacía. A juzgar por cómo habían arrojado los kunai, Rai probablemente se estaba escondiendo en uno de los árboles y había esperado la apertura que Naruto había creado. Y si Rai estaba cerca, Mayu seguramente estaría cerca. Maravilloso sobre cuán lejos lo empujaban el lote de geninos de este año, se concentró y buscó su chakra. Si bien Mayu pudo haberse ocultado de un CH Nin, había un mundo de diferencia entre J Nin y CH Nin. Justo cuando parecía que el taijutsu de Naruto y el ataque de armamento proyectil de Rai lo habían arrinconado, Kakashi sintió una pequeña perturbación en el suelo. Sus ojos se estrecharon. Un segundo después, Mayu salió de la tierra y, con una mirada de triunfo raro, se deslizó hacia las dos campanas que colgaban tentadoramente de su cintura. Así que todavía habían seguido adelante con el plan.
Había esperado que abandonaran todos los signos de trabajo en equipo una vez que se les dijo que solo dos de ellos podían pasar, pero parecía que se habían apegado al plan. Naruto primero involucraría a Kakashi, y Rai proporcionaría más distracción. Mayu, como su más consumado en ocultar su presencia, se arrastraría sobre él y tomaría las dos campanas. Era un plan simple, pero efectivo, y si hubiera sido solo una persona común, sin duda habría trabajado en él. Fue un juego de niños para Kakashi reemplazarse con Naruto en su lugar en el último momento. Si la persecución lo hubiera empujado menos, habría disfrutado de la expresión de conmoción total que apareció en la cara de Mayu cuando ella se estrelló directamente contra Naruto. Dos abajo, uno para ir. Kakashi comenzó a buscar a Rai mientras esperaba que Mayu y Naruto se desenredaran, cuando de repente, Naruto desapareció en una nube de humo. En la fracción de segundo que le tomó a Kakashi registrar lo que había sucedido, salió un destello de rojo del agujero que Mayu había hecho. Mirando asombrado la mano que extendió la mano por las campanas, inmediatamente saltó, dándose cuenta de su error. En algún momento, Naruto debe haberse reemplazado por un clon de sombra. Un clon de sombra. El verdadero Naruto se había escondido bajo tierra, ocultando su presencia detrás de Mayu. Una campana sonó. Kakashi sintió una sola gota de sudor rodar por su cuello, mientras él y Naruto se miraban impasiblemente el uno al otro. Una sola campana colgó entre los dedos del niño. A juzgar por la expresión de conmoción aún en la cara de Mayu, tampoco había estado al tanto de esta parte de los planes de Naruto. Kakashi tuvo que preguntarse si había sido una cuestión de improviso, o si lo había pensado todo desde el principio. Cualquiera que sea el caso, sin embargo, no hizo mucha diferencia. Había subestimado la Genina, era tan simple como eso. Tan similar como Naruto miró al cuarto, había sido demasiado fácil simplemente despedirlo como el lindo hijo de la leyenda con cara de bebé. Ciertamente no había esperado que conociera una técnica de nivel Jotanin, como la técnica del clon de sombra, o pensó que era posible que un genin hubiera ideado tal plan. Pero ahora, él sabía mejor. Y nunca más subestimaría por completo al hijo de Minato. No, Kakashi se corrigió a sí mismo. Definitivamente no estaría subestimando Uzumaki Naruto de nuevo. Muy bien, dijo, sacudiendo la cabeza con tristeza. La campana restante sonó de su bolsillo. Pero como solo Naruto recibió una campana, ustedes dos tendrán que estar atados a la roca. Durante unos segundos, dejó que los dos geninos procesaran la información, notando la mirada de decepción en la cara de Mayu y la cuidadosamente en blanco en la de Naruto. Luego sonrió detrás de su máscara. Es una broma. Todos pasan. Dejando escapar un gran suspiro, Mayu cayó de rodillas y, poco después, Rai salió de los árboles para unirse a ellos. Con un poco de diversión, Kakashi notó la sonrisa amplia y fácil en su rostro marcado. Parecía mucho más natural allí que el ceño fruncido. Parecía que el niño no le estaba demasiado bien a los extraños, pero era del tipo que se calentaba rápidamente. Cuando su genin comenzó a cavar vorazmente en sus almuerzos, Kakashi los miró. Tenía sentimientos un tanto encontrados acerca de cómo habían resultado las cosas. Originalmente, había esperado que trabajaran por separado, y no pudo capturar una campana por completo. Luego los habría probado, como lo había hecho con todos los equipos de Genina anteriores, verificando si elegirían ignorar sus órdenes y cuidarse mutuamente. Esta fue la primera vez que pasaría un equipo por tener éxito en su misión, y no sabía si sentirse orgulloso, o aprensivo. Después de instruir a todos en el equipo 7. Ahora equipo Kakashi, supuso. Que descansaran para comenzar las misiones al día siguiente, Kakashi se preparó para hacer su informe al Hokage. Pero antes de abandonar el área de entrenamiento, se detuvo en el monumento donde estaba inscrito el nombre de su mejor amigo. Bajó la cabeza y pensó en su propio sensei y equipo. Todo parecía hace milenios, y ahora, él era el único que quedaba. Se preguntó si sería capaz de transmitir lo que había aprendido de ellos a su propio equipo de Genina. Rezó sinceramente para que no les llegara a un costo tan alto como lo había hecho para sí mismo. Sabiendo que el camino para convertirse en Hokage sería largo, Naruto siempre había tenido fe en su propia paciencia. Pero mientras perseguía al gatito mascota de la esposa del Señor del Fuego por enésima vez esa tarde, se encontró entreteniendo pensamientos de asesinato premeditado. No es de extrañar que siempre esté huyendo, murmuró Rai. Con diferentes miradas de lástima en sus rostros, vieron al cerdo de una mujer presionar al gatito retorciéndose contra sus pliegues de grasa en la barbilla en una muestra de adoración ferviente.
Cuando la mujer sacó varios billetes de Ri crujientes de su bolso, el gatito se apartó de su alcance nuevamente y comenzó a correr por la libertad hacia la salida. Al notar la mirada de terror extremo en su rostro pequeño, fue solo a medias que Naruto agarró al animal y lo devolvió a las garras de su dueño. Habían pasado varios meses desde que el equipo 7 pasó la prueba de Kakashi, y en los días siguientes, habían llevado a cabo una serie larga y repetitiva de misiones de rango D. La mayoría de estas misiones involucraban trabajos extraños mundanos que representaban poco o ningún riesgo para sus vidas, y se estaban inquietando. Sin embargo, Naruto estaba satisfecho con su Hotanin Sensei. El hombre entendió el significado de la manipulación del chakra, y cuando Naruto demostró su propia experimentación con su afinidad por el viento, parecía dispuesto a enseñarle cómo refinar su control. Resultó que la mayoría de los Jotanin podían usar al menos 2 chakra elementales, con Kakashi sugiriendo a Naruto que podría comenzar a entrenar en otra naturaleza una vez que hubiera dominado su chakra de viento. A pesar de su aspecto laxo, Kakashi se apresuró a corregir cualquier defecto o ineficiencia en sus formas y nunca pareció carecer de experiencia o conocimiento en nada. Después del juicio con las campanas, Naruto nunca más había logrado poner la ventaja contra su sensei. Aunque a veces era frustrante ver la gran diferencia en sus habilidades, aún era gratificante saber que estaba aprendiendo con uno de los mejores que Hotanin Konoha tenía para ofrecer. Todo sobre tener un instructor de Hotanin era nuevo para Naruto. Pero si tenía que decir que la parte más extraña de todo era que a veces, a Naruto le parecía que Kakashi no tenía prejuicios contra él. Aunque la mirada del hombre era penetrante y sin complejos, Naruto nunca había detectado ni el más mínimo atisbo de resentimiento o repulsión. No podía descartar la posibilidad de que la capacidad del Hotanin para controlar sus emociones simplemente excediera su propia capacidad de detectarlas. Pero a pesar de su aprensión, a veces Naruto incluso pensó que Kakashi parecía interesado en enseñarle. Fue un sentimiento extraño. Naruto intentó anularlo y, sin embargo, en contra de su voluntad, se encontró haciendo todo lo posible para acercarse a Kakashi. Poco a poco, a medida que el equipo Kakashi se hizo más experimentado, comenzaron a recibir misiones en el rango C. Se anticipó que las misiones del rango C tenían algún combate involucrado con la posibilidad de lesiones, y los 3 geninos aprovecharon ansiosamente cada oportunidad que tuvieron. Para la perplejidad de Naruto, los 3 trabajaron bien juntos. A pesar de su aprehensión inicial con respecto a Rai en particular, después de su éxito en la prueba de campana de Kakashi, Rai había demostrado ser receptivo y dispuesto a seguir las instrucciones de Naruto. Y aunque Mayu aún no se había dirigido directamente a Naruto, ella siguió en silencio a Rai. En términos de sus habilidades, eran un equipo bien equilibrado. Mayu era su exploradora, siendo fácilmente la mejor en sigilo y teniendo una cierta afinidad con las aves que le permitían transmitir mensajes a distancias. Su fuerza en Genjutsu también era prometedora, y Naruto podía pensar en una variedad de usos para ello, como poder detener al objetivo antes de que él o Kakashi llegaran. Rai, por otro lado, se especializó en el manejo de armas de largo alcance y pudo proporcionar un flujo constante de artillería de respaldo en todas sus misiones. Mientras tanto, Naruto, que prefería el combate cuerpo a cuerpo, era su principal poder ofensivo para derribar al objetivo. Había comenzado a recibir instrucciones de Kenjutsu de Kakashi, y había empezado a atar un tante en la espalda. Sus 2 primeras misiones en el rango C involucraron la captura de animales salvajes peligrosos que habían sido vistos alrededor de las tierras de Konoha. Su tercera misión, sin embargo, fue su primer deber de guardaespaldas. El objetivo de la misión era escoltar a la caravana de un rico comerciante de seda y su familia a la aldea de Yugakure en la Tierra del Agua Caliente. Mayu y Rai flanquearon la caravana, con Naruto a la cabeza y Kakashi vigilando desde atrás. Aunque los 3 geninos estaban inicialmente entusiasmados con sus deberes, la energía que había estado burbujeando dentro de ellos al comienzo de su viaje casi se había disipado al cuarto día. Habiendo llegado a la última etapa de su viaje con poco incidente, los 3 ahora estaban sucios y cansados. Fue un momento desafortunado que fue el turno de dormir cuando los bandidos rebeldes atacaron la caravana. Era la mitad del día, y todo parecía normal. Rai se reía con los hijos del comerciante, mientras Mayu los miraba con una sonrisa sonriente en su rostro. Desde su lugar en el frente, Naruto todavía estaba buscando la distancia en busca de cualquier cosa que se viera fuera de lugar. No había dormido en más de un día, y estaba ansioso por cambiar de posición con Kakashi. Cuando notó una ligera perturbación en la distancia, se detuvo y se centró en ella.
Sin embargo, después de que no había pasado nada durante varios minutos, desestimó el disturbio como una falsa alarma. Acababa de devolver su atención a las inmediaciones, cuando de repente, con un sonido explosivo, un carro detrás de él estalló en llamas. Inmediatamente saltando a sus pies, Naruto convergió en el carro en llamas mientras Mayu y Rai se levantaban protectivamente alrededor de la familia de su patrón. Kakashi se unió a él un segundo después, completamente alerta, y juntos, utilizaron técnicas de agua para apagar las llamas. Sin embargo, a pesar de que la última llama se apagó, dos vagones más estallaron en llamas. Sintiendo a varios shuriken girando directamente hacia él, Kakashi se apartó del camino. Mientras lo hacía, Naruto desvió varios kunai del vagón principal. Se perdió uno que había sido enviado más tarde que el resto, y el kunai se incrustó en el cristal de la ventana, rompiéndolo. Desde atrás, Naruto podía ver la cara pálida y temblorosa del comerciante, un anciano corpulento con el pelo delgado. De repente, hubo un destello de negro cuando un hombre encubierto saltó al comerciante, con los ojos brillando con la intención de asesinar. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, el Jonin además de él había desaparecido. Hubo un sonido agrietado cuando Kakashi torció la cabeza del hombre en el aire, matándolo instantáneamente, antes de saltar a la cima del carro donde dos figuras más en dagas negras lo esperaban. Había sido tan repentino que Naruto se retiró. Era la primera vez que veía morir a alguien. Siguió con los ojos ensanchados mientras el cuerpo aterrizaba en el suelo con un golpe. Estaba quieto. La voz de Kakashi se hizo añicos a través de su ensueño. Naruto, los demás se están escapando. Mientras estaba distraído, dos figuras envueltas en capas irregulares habían comenzado a dirigirse al bosque. La vergüenza corrió cálidamente hacia su rostro y Naruto inmediatamente saltó al aire. Kage Bunshin no Jutsu, técnica de clonación de sombra. Haciendo dos clones de sombras más de sí mismo, Naruto y sus clones siguieron a los dos bandidos restantes al bosque además del camino. Evidentemente, fueron entrenados y tenían cierta experiencia en el trato con otros ninjas. El primer clon de Naruto fue sacado por el hombre más bajo en segundos, aunque a juzgar por la forma en que el hombre reaccionó cuando el clon desapareció, nunca antes había tratado con clones de sombras. Sin embargo, no eran rival para Naruto, y él había alcanzado a uno de ellos en un minuto. Al ordenar a su clon restante que siguiera al otro bandido, se quitó el tan de la espalda. Los ojos del hombre se ensancharon mientras volaba hacia él con el tante en la mano, pero antes de que pudiera gritar de alarma, Naruto deslizó la espada sobre la parte delantera de su cuello. Una corriente de rojo brotó, rociando su rostro con sangre tibia. Con un gorgoteo, el hombre cayó al suelo. Eso fue la segunda vez que vio morir a alguien. Sin embargo, mientras había estado boquiabierto la primera vez, había una extraña claridad en su cabeza ahora que hizo posible que Naruto se limpiara el tante en sus pantalones antes de devolverlo a su espalda. Recogiendo el pergamino que el hombre había estado cargando, buscó al bandido restante. Al ver los trapos reveladores alejándose rápidamente, Naruto saltó a los lados de un árbol. Alimentando chakra extra hasta sus pies, sus saltos entre cada árbol se hicieron más fuertes y largos, y con su clon de sombra desacelerando al bandido, pronto cerró la distancia. Naruto podía ver al hombre de cerca ahora. Como los demás, no llevaba ningún Itayate identificador. La edad del bandido era inescrutable, aunque la cara estaba desaliñada con rastrojos y desgastada. El hombre también podía ver al Naruto ahora. Sus rasgos retorcidos en un choque visible. Eres solo un niño. Dijo, justo cuando el clon de sombras de Naruto lo alcanzó. El hombre sacó un kunai de una bolsa y lo agitó amenazadoramente. El clon lo pateó fácilmente de su mano y, cuando salió en espiral en el aire, el verdadero Naruto lo agarró. Al desequilibrar al hombre con un barrido de piernas, Naruto empujó al hombre más grande sobre sus rodillas con el pie y presionó al kunai contra su carótida común. ¿Por qué atacaste a la caravana? Preguntó. Cuando el hombre no respondió, agregó presión a la cuchilla. Una delgada línea de vívido rojo apareció en el cuello del bandido, y Naruto pudo escuchar que el corazón del hombre comenzaba a latir más rápido. Déjame ir, suplicó el hombre, su voz cruda de desesperación. Dime. Tengo un hijo esperándome. Él tiene 6 años. Solo necesitábamos dinero. Por favor. Naruto hizo una pausa. No parecía que el hombre estuviera mintiendo, pero su misión fue lo primero. Y los detalles de la misión no incluyeron dejar ir a un bandido que indudablemente atacaría a otros comerciantes inocentes en el futuro.
Con un gorgoteo idéntico al primer hombre, el bandido antes que él cayó al suelo. La sangre roja salió de los costados de su boca cuando intentó decir algo. Hiro, el bandido se ahogó, antes de que sus ojos se vidriaran. Se retorció una vez y luego se quedó quieto. Limpiando la sangre del kunai y devolviéndola a su funda, Naruto recogió los pergaminos restantes y los metió además de su tante en su espalda. Mientras lo hacía, había un destello de movimiento, y Kakashi apareció a su lado con el cuerpo del otro bandido. Ayudando a Naruto a cargar con el segundo cuerpo, regresaron a la caravana. Todos los incendios habían sido apagados, y los cuerpos de los dos bandidos con los que Kakashi había tratado habían sido arreglados cuidadosamente al costado del camino para que sus compañeros reclamaran más tarde. Los cuerpos de los dos bandidos fueron puestos a su lado. Nadie en la familia del comerciante había resultado herido de manera más que superficial y con Naruto devolviendo los pergaminos con los que los dos fugitivos se habían ido, sus finanzas también estaban más o menos protegidas. Naruto aceptó mudamente las alabanzas del hombre gordo, muy consciente de las manchas de sangre aún mojadas en su rostro y ropa. Mientras Rai le daba un guiño de reconocimiento, Mayu le disparó una mirada de miedo antes de alejarse para consolar a algunos de los niños más pequeños. Cuando Naruto estaba solo, levantó una mano y se tocó la cara. Bajándolo, vio que sus dedos estaban manchados de rojo. Se había llevado la vida de dos hombres en la misma cantidad de tiempo que le habría llevado comer. También había sido muy fácil solo una barra en el cuello y habían dejado de importar. Sus pensamientos se volvieron hacia lo que el bandido había estado tratando de decir en sus últimos momentos. Hiro. El nombre de su hijo, tal vez. Cuando Kakashi le dijo a Naruto que podía descansar por el resto del viaje a Yugakure mientras el Jotanin se hacía cargo de su posición, estaba tan cansado que aceptó sin comentarios. Acurrucado en el carro y acostado, inmediatamente sintió que el sueño envolvía su cuerpo cansado. El camino para convertirse en Hokage va a ser largo, Naruto pensó para sí mismo mientras se alejaba. En sus sueños esa noche, el cuerpo del bandido había desaparecido del costado del camino. La única señal de que había estado allí era el leve rastro de tierra y las briznas de hierba rotas que conducían al bosque. Yugakure era un pueblo pacífico y próspero en la tierra del agua caliente. El pueblo estaba escondido en lo alto de las montañas cubiertas de arbustos, conectado al suelo por caminos tallados que bajaban en espiral por el costado de la roca del acantilado. El país recibió su nombre de sus famosas aguas termales, que fueron abastecidas por los muchos ríos pequeños que surcaron a través de la tierra. Todos estos ríos finalmente cayeron en cascada por el costado del valle como finas cascadas antes de unirse a un vasto río. Aparentemente, el pueblo era muy popular como lugar turístico, y cuando Naruto y su equipo pasaron cansadamente por las puertas de entrada, pudieron ver a muchas familias venir con ellos. Dentro del pueblo, había una gran variedad de puestos de recuerdos que vendían máscaras de festivales, especialidades locales y fanáticos, entre otras cosas. Sin embargo, el centro de atracción parecía ser el gran arco de madera con las palabras Hot Springs en el centro del pueblo, hacia el cual se dirigía la mayoría de la gente. El cielo estaba decolorado con naranja y púrpura cuando se puso el sol, y Kakashi decidió que se quedaría en la noche antes de partir hacia Konoha al amanecer. Al enterarse de su decisión y superarse con gratitud por un trabajo bien hecho, el comerciante de seda les regaló boletos para pasar la noche en una famosa posada local con sus propias aguas termales. Y esa noche, Mayu se dirigió sola al baño de mujeres mientras Naruto y Rai se agachaban en la piscina climatizada en el baño de hombres. Descansando una toalla empapada en su cabeza, Naruto cerró los ojos y dejó que sus cansados músculos se empaparan en el agua caliente. Con los ojos cerrados, ociosamente comenzó a retomar la charla confusa de múltiples conversaciones circundantes. La forma en que lo lavaban tuvo un efecto muy relajante. Oí, Naruto. Naruto abrió un solo ojo para ver a Rai mirándolo desde el extremo opuesto de la piscina. Reflejando a Naruto con una toalla doblada en la cabeza, tenía una mirada traviesa en la cara. Mucho más que Mayu, y aún más desde el incidente con los bandidos, Naruto se había dado cuenta de que el otro chico estaba hablando con él con mayor frecuencia. Fue un poco desconcertante y completamente nuevo para Naruto. Una pequeña parte de él se preguntó escépticamente si Rai lo estaba preparando para algo. Sin embargo, dado que preservar la armonía del equipo sería más beneficioso para